Bueno, empezamos el lanzamiento de los vehículos eléctricos en el año 2012. Este año llegamos, Renault junto con Nissan, 100.000 autos eléctricos vendidos en el mundo, lo que es el récord de, creo que en 2 años se vendieron más autos eléctricos que en todo el resto de la historia de la industria automotriz. Así que un gran éxito. El liderazgo, por supuesto, Renault en Europa, Nissan en otros países. Y hablando de Renault, 4 modelos que están en la venta. Este Twizy que vemos, el Kangoo eléctrico, el Fluence eléctrico y el Zoe, que es el modelo 100%, digamos, concebido como un auto eléctrico. Lo más importante es la autonomía, porque es el tema más conflictivo, digamos, con los clientes que están acostumbrados a hacer 400, 500, 600 kilómetros con un auto eléctrico. Hay que decir que a este momento son 200 kilómetros, o sea que es un punto donde van a decir, ah, sí, pero no es suficiente y demás. Hay que recordar que un auto eléctrico es para usos urbanos o periurbanos, o sea que no vamos a ir de Buenos Aires a Ushuaia con un vehículo eléctrico, no es para esto, pero hay muchas personas que solo utilizan el auto en la ciudad, en los afueras y demás. Así que la autonomía es el punto más fuerte. Para trabajar sobre la autonomía hay varios factores. La batería, que es el primer punto, por supuesto todo lo que es la aerodinámica, pero hay otras cosas que son súper importantes, por ejemplo la recuperación de energía al freno. Esto es súper importante, también en este vehículo lo hacemos, o sea que cuando se frena el vehículo se recarga la batería. Y otra cosa que es súper importante es la calefacción o el aire acondicionado, que son cosas que consumen un montón y que te pueden reducir la autonomía un montón cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío. Y Renault trabajó específicamente sobre este punto. Por ejemplo, en el Zoe hay algo que es una novedad total en la industria automotriz, es una bomba de calor que te permite cortar la mitad de lo que consume la calefacción en el auto. O sea que hay un montón de cosas que estamos trabajando. También las cubiertas de los vehículos eléctricos lo desarrollamos específicamente para estos vehículos, para que no te generen mucho consumo. O sea que la autonomía es lo más importante. Y solo se comercializa sin la batería. O sea que compras el auto, pero no compras la batería. ¿Por qué? Porque la batería dura muchísimo tiempo, más de 10 años, y la verdad que es súper caro. Fíjate que una batería de un auto eléctrico cuesta el precio de un Clio mío, para darte un ejemplo. O sea que es bastante caro, es súper pesado, alta tecnología. Y entonces nos dijimos, como dura mucho tiempo y que es súper caro, en lugar de decir al cliente, ok, págalo al principio, lo alquiles, la batería pertenece a Renault, no tienes que preocuparte de cuánto tiempo va a durar y demás, y pagas un alquiler que es alrededor de, digamos, 700 pesos por mes, algo así. O sea que es bastante barato. Y pagas esto, lo olvidas todo y luego solo tienes que añadir la electricidad, pero la electricidad es súper poco, o sea que casi nada. Y esto te permite no solamente no tener que pagar esto al principio, sino también no preocuparte de cuánto tiempo va a durar mi batería, porque alquiles algo y si hay cualquier problema con la batería, lo reemplazamos. O sea que es algo donde te quita cualquier preocupación. Las baterías son 100% reciclables, o sea que es algo que trabajamos desde el principio y todos esos componentes lo puedes recuperar y hacer otras baterías o hacer otras cosas, pero desde el principio nos dijimos tenemos que las baterías estén 100% reciclables y es lo que logramos. Y cada tecnología tiene su interés. El auto eléctrico
La ventaja del auto eléctrico es que es un auto 100% cero emisión, o sea que 100% limpio. La desventaja, digamos, es que solo es adaptado a unos usos que es los usos donde no necesitas más de 150 kilómetros, luego vuelves a tu casa y recargas. O sea que, pero hay muchos, por ejemplo, muchas familias que tienen dos autos, un auto para hacer grandes viajes, para ir a la costa como hoy estamos, y otro auto para los movimientos dentro de la ciudad y demás. Entonces, un auto puede ser eléctrico. El híbrido tiene la ventaja de, por supuesto, autonomía como un vehículo convencional nafta, o sea que no hay limitaciones. La desventaja, digamos, es que no es un vehículo 100% cero emisión, o sea que no es 100% limpio porque tienes un uso eléctrico, pero también un motor nafta o diésel, o sea que es un poco distinto. Pero un auto híbrido es más limpio que un auto convencional, normal, o sea que tiene esta parte de la ventaja. Y luego otras tecnologías es más, a este momento, más caro, es distinto, o sea que no es el mismo nivel de desarrollo. Yo diría que hoy autos eléctricos o autos híbridos ya hay en la calle, es algo que se está desarrollando. Otras tecnologías es más, por ejemplo, tipo prototipo por el momento, o sea que va a necesitar más tiempo para que llegue al mercado. Siempre dijimos que estaríamos abiertos a cualquier tecnología, depende por supuesto de la respuesta del mercado. O sea que en el auto 100% eléctrico fuimos claramente el líder y vamos frente a todos las otras marcas y empujamos un montón ese mercado. Autos híbridos ya hay en el mercado, no es una novedad, y por supuesto Renault, como otras marcas, estamos pensando a esta tecnología, por supuesto. Concretamente en Argentina lo estamos pensando. Es la primera vez, creo, en una exposición para el público que no solamente mostramos vehículos eléctricos, pero sino también que damos la posibilidad a los clientes de probar estos vehículos. Concretamente vamos a traer 2 Kangoo eléctricos en los primeros días de este año, y vamos a entrar en un periodo de prueba con clientes potenciales, porque la verdadera pregunta es cuál es un poco la respuesta del mercado. Antes de decir ok, lo comercializamos, necesitamos ver si hay un interés de unos clientes, o sea que vamos a hacer esta prueba que puede durar unos meses y luego decidimos si comercializamos o no. Y por supuesto sería un placer recibir a todos los que pasan vacaciones en Pinamar o en la costa para ver el stand de Renault y sobre todo para probar el vehículo eléctrico, porque creo que es una experiencia única, es súper divertido y la verdad que Renault es el único a ofrecer esta posibilidad, así que todos vengan en Pinamar.